Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a San Viernes. Mi nombre es Andrés y estoy muy emocionado de volver a estar con ustedes. Sí, yo sé que me ausenté un tiempito. Estuve ocupado haciendo unas cosas, pero gracias a Dios que pudimos volver y también es un tiempo, me he dado cuenta que bastantes personas de alguna manera, han escuchado los episodios que se perdieron y eso es bueno. Gracias a Dios por aquellas personas que comparten el mensaje, ¿no? Recuerden que está disponible tanto en Facebook como en YouTube. Eh, Está súper fácil de compartir, solo tienes que darle compartir y ya puedes ponerle un me gusta o un comentario. Sí, ya está abierto a comentarios. Trato de no leerlos. Pero bueno, gracias a Dios, estamos súper bien y el día de hoy tenemos un episodio buenísimo, un episodio que es bastante fuerte, pero estoy seguro que nos va a ayudar a todos. Así que, ¿qué tal si empezamos? ¿Alguna vez te has preguntado el fuerte contraste que hay entre Judas Iscariote, aquel que fue discípulo de Jesús, y el ladrón que estaba en la cruz? Me dirás, Andrés, ¿qué tiene que ver Judas con el ladrón? Pues bueno, uno era un discípulo cercano. La Biblia nos dice que predicó, evangelizó, ministró e incluso se le dio poder para sanar a los enfermos. Lucas 9:1 lo puedes encontrar. Imagínate esto, estaba con Jesús, alguien que predicaba, alguien que se subía a la tarima, alguien que imponía manos y la gente era sanada. ¿Y cómo terminó? Seguramente nadie sabía que Judas iba a ser aquel que lo iba a traicionar. Tanto así que le confiaron el dinero. Él estaba a cargo del dinero. Cuando Jesús dijo en la cena, alguien me va a traicionar, realmente los discípulos no sabían quién era. ¿Por qué? Porque era un grupo muy unido. Era el grupo cercano de Jesús. No sé, era como que Hydra estaba ahí en los Avengers. Pero era algo súper tremendo. Cuando Jesús dijo, a uno de ustedes me va a traicionar, sinceramente en el corazón de ellos, nadie sabía que sería Judas. A lo mejor, no sé, quizás, ¿será Pedro? Que es medio loco. No, a lo mejor es el celote, que es medio rebelde. No sé, a la final nadie sabía quién era. Pero al final, Judas traicionó a su maestro. Puso final a su vida llena de culpa de una manera horrible. La verdad, Judas tuvo un final bien feo. La Biblia narra que una vez que traicionó a Jesús, tomó las monedas, fue a un campo y se ahorcó, se quitó la vida. En Marcos 14:21 hace una referencia como esta: ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es entregado. Le hubiera sido mejor no haber nacido. Esas son palabras fuertes para alguien que caminó con Jesús, para alguien que predicó con Jesús, para alguien que sanó en el nombre de Jesús. Mientras que por otro lado vemos a este delincuente que se encontraba con Jesús junto en la cruz. Muy probablemente el otro ladrón y él eran compañeros junto con Barrabás. Seguramente eran una banda de asaltantes del camino y eran despiadados. Recordemos que solo la condena de la cruz era reservada para los ladrones más despiadados, más violentos. Eran para asesinos y delincuentes. Asesinos sin misericordia, vivían lejos de la ley, eran violentos. Y estas personas eran condenadas en la cruz porque realmente eran unos miserables. Tanto así que en las primeras horas de la crucifixión, ambos se burlaron de Jesús. Está en Mateo 27:44.
Se burlaban de él. ¿Puedes creer? Pero después de un tiempo de estar colgado junto a Jesús, este miserable ladrón vio algo en Jesús que hizo que su endurecido corazón, que toda la maldad que había dentro de él, se quebrara. ¿Quién sabe si a la final el silencio del Cordero de Dios, al no responder los insultos, las burlas, o a la final vio algo en sus ojos, en su desfigurado rostro? A mí me gusta creer que Jesús lo miró, tal y como miró a la mujer adúltera, tal y como miró a los cientos de enfermos que sanó, tal y como miró a la mujer samaritana. Quiero creer que al final lo miró de la misma manera, tanto así que este hombre, en los últimos minutos de su vida, confesó su pecado y le dijo una sencilla oración: hey Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese mismo día entró vestido de justicia y gracia, sin condenación. Toda su culpa fue pagada ese mismo día por Cristo. Tremendo, ¿no? Qué comparación, ¿verdad? Alguien que vivió toda su vida de alguna manera aceptable y al final tuvo un final horrible, versus alguien que toda su vida fue miserable, fue horrible, una vida llena de crímenes, y su final fue vestido de gracia y justicia por la sangre del Cordero de Dios. Mi amigo, es que las personas que piensan que el cielo es una recompensa por hacer el bien, podrían protestar contra Jesús, diciendo que esto no es justo. Aquellos que han dedicado su vida a la religión tienden a resentirse cuando Dios se acerca con gracia y favor sobre alguien que ellos consideran indignos del favor divino. Las personas que protestan que Dios es injusto cuando Él muestra la gracia a las personas que menos la merecen, amigo, simplemente no entienden el principio de la gracia. La historia del día de hoy está en Mateo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Es más bien llamada la parábola de los trabajadores del viñedo. El reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces les contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que pasaban por allí y les preguntó: hey, ¿por qué no están trabajando hoy? ¿Por qué no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos ha contratado, o porque nadie nos contrató. El propietario les dice: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche
Él dijo al capataz que llamara a los trabajadores y le pagara comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado todo el día intenso en este calor. A lo que él respondió a uno de ellos: amigo, ¿no he sido injusto? ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es en contra de la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son los últimos, en ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Qué tremenda historia, ¿no? Hoy en día, no sé, con tantas ideologías políticas, con tantas cosas que tenemos en el aire, sería muy difícil poder contar algo así. Pero sin embargo, para poderla estudiar de una mejor manera, es necesario podernos quitar los lentes de derecha a izquierda, de trabajadores y todo eso, ¿no? Y vamos a ubicarnos en el tiempo y espacio. Ciertamente, el trabajo de la viña, del viñedo, era un trabajo bastante concurrido en esa época, ¿no? Y usualmente para la época de la cosecha de las uvas, aquellos que eran dueños de la tierra ya tenían sus trabajadores, pero para la cosecha necesitaban trabajadores extras. Y es ahí cuando se recurre a la mano de obra adicional, ¿no? Porque el tiempo de la cosecha es muy corto. En cuanto comienzan las primeras lluvias, se puede dañar el producto. Y tanto así que el hombre decide ir por mano extra, como dice la parábola, ¿no? Ahora, las cosas que son importantes que tenemos que saber es que en la versión del 60, en el primer versículo habla acerca de que él acuerda con los primeros trabajadores pagarles un denario a cada uno de ellos. Y ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque ciertamente un obrero, podríamos decir, es una mano de obra no calificada, ¿verdad? Probablemente no es igual a un ingeniero, a un arquitecto o a un maestro de la ley en esos tiempos. Entonces era mano de obra no calificada. Estaban en un lugar esperando que alguien les dé trabajo, y viene este hombre y les ofrece el pago de un denario para que ellos trabajen en su viña. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque un denario no era el pago mínimo. Un denario era equivalente al pago del día de un soldado romano. Entonces, es por eso que cuando dice que les ofreció pagarles un denario, ellos se pusieron contentos y fueron a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente les estaban dando algo superior, era algo mucho más generoso a lo del pago mínimo por una mano de obra no calificada. Entonces, cuando leemos en este contexto, esto es importante, porque luego de eso dice la parábola que él salió nuevamente a ver más trabajadores. Y la pregunta es, quizás no los necesitaba, porque ya tenía sus trabajadores y había contratado a otros. Pero dice que él salió, y al ver que habían más trabajadores que no estaban trabajando, entonces les dijo: ok,
vayan a mi trabajo y les pagaré lo que es justo. Aquí es interesante porque no habla acerca de cuánto les va a pagar, sino que más bien les dice, les pagaré lo que es justo. Y ellos fueron. La Biblia nos da a notar que era un hombre que su palabra era confiable, tanto así que ellos no dudaron en que les iban a dar lo justo y fueron. No habla acerca de un explotador, un proletariado y tantas cosas que hemos visto, ¿no? Y lo interesante aquí es que en la hora sexta, novena, más o menos 5 de la tarde, es una jornada de trabajo de 6 a 6, trabajando 12 horas. Sí, no había reforma laboral como hoy, pero era el trabajo de 6 a 6. Y a las 5 de la tarde, él salió por última vez en la plaza y vio a personas que habían estado allí. Y por eso te digo que es importante quitarnos los lentes de la sociedad en la que vivimos hoy en día, porque quizás podríamos decir, sí, el pobre es pobre porque quiere. Entonces podríamos decir, no, estaban allí porque son vagos. Recién se levantaron tarde y salieron a esa hora a trabajar. Quizás con esa empatía que usualmente hemos caído en esa, y yo muchísimas veces, ¿no? Pero la Biblia dice que Él les pregunta, ¿por qué están aquí? ¿Por qué no han ido a trabajar? Y ellos responden, porque nadie nos ha contratado. Seguramente eran esas personas mayores, esas personas que ya son débiles, que ya de alguna manera no están calificadas para el trabajo duro y que por eso ya nadie los contrata. Seguro te has topado con alguien en la calle, ¿no? O alguien que va a hacer un trabajo en tu casa, ¿no? Que lo ves que ya es de una edad muy avanzada. Y tú te preguntas, ¿por qué sigue haciendo eso? Y quizás es ese hombre, ¿no? O esa mujer que evidentemente le toca hacerlo porque no tiene un plan de retiro, porque no tiene a nadie más, porque quizás a su tan avanzada edad todavía es responsable de su casa, de sus nietos o de la persona con la que viven. Todos hemos visto a alguien así. Y sin embargo, este hombre, el dueño de la viña, al verlos, que eran ya las 5 de la tarde y nadie aún los contrataba, no perdieron la fe. Le dijo, vayan a mi viña y yo les daré lo que es justo. Y aquí viene lo interesante, y este es el contexto inmediato para que podamos captar toda la historia. El dueño de la viña le da unas instrucciones claves al mayordomo, ¿no? Y les dice, págales según, no como llegaron, sino de alguna manera a los que llegaron al final le vas a pagar primero, y a los que llegaron al último, los que llegaron primero les vas a pagar al final. Imagina la línea, ¿no? La línea de personas, los que llegaron a las 5, a las 3, a las 2, a las 9 y a las 6, ¿verdad? Y una vez cuando comienzan a pagarle, recuerde que a los últimos no se les dijo cuánto les iban a pagar. Solamente se les dijo a los que entraron a las 6. Entonces cuando comenzaron a pagarles a cada uno, aquellos que habían trabajado 1 hora recibieron el pago por el día completo. Imagínate el que estaba al final de la línea. Si a este le pagaron el día completo, me tienen que pagar más, ¿verdad? Pero la historia nos dice que cuando llegó al final, al que había entrado a las 6, se le acordó, se le pagó por lo que habían acordado, que era 1 denario. Y la Biblia dice que estos que entraron al final comenzaron a hablar en contra del dueño de la viña.
comenzaron a murmurar, comenzaron a chismorrear. Y cuando el propietario de la viña los escuchó, les dijo: hey, compa, ¿qué pasó? ¿Por qué te pones tan mal? ¿Crees que soy malo? ¿Crees que soy injusto? No te estoy estafando a ti. Nosotros quedamos en un acuerdo. Te estoy pagando con lo que convenimos. ¿Sabes qué? Toma tu dinero y vete. ¿O acaso tienes celos? La Biblia dice envidia, pero realmente está hablando de celos. Y seamos sinceros, es algo con lo que la naturaleza humana, con lo que cada uno de nosotros hoy en día luchamos. ¿Qué fue lo que cambió en la actitud de aquellos que entraron temprano? ¿Acaso se les pagó menos de lo que se les había ofrecido? No. Solo al ver que alguien fue tratado igual que a ellos, cambió en sí la actitud de su corazón. De repente este hombre ya no era generoso, sino que era injusto. De repente lo que les habían ofrecido ya no era suficiente, ya no era una buena paga, sino que era poca. Los celos, la comparación, es lo que llevó a que el corazón de estos hombres se desviaran por aquello por el cual fueron llamados, ¿verdad? Esta parábola tiene una lección muy simple. Y es que, mi amigo, al igual que el principio, cuando hicimos el contraste entre Judas y aquel ladrón, es que la soberanía de la gracia, de la salvación de Dios, solo le corresponde a Dios. No nos corresponde a ninguno de nosotros. Esta parábola, el terreno, la viña, representa el reino de los cielos. A Dios como el propietario de aquel reino de la tierra, ¿no? Quizás el mayordomo sea Jesús, digo quizás. Y los obreros somos nosotros. Lo interesante de esto es que a nadie se le pagó lo mínimo. A todos se les dio de una manera abundante. A todos fueron bendecidos de alguna manera abundante. Nadie en el reino de los cielos recibe lo mínimo. ¿Por qué? Porque todos merecíamos la muerte. No hay justo alguno. No hay nada que podemos hacer, que hayamos podido hacer. No existe nada bueno en nosotros. No hay obras que puedan comprar la gracia que Jesús derramó en la cruz del Calvario. El cielo no es una recompensa por el servicio durante mucho o poco trabajo duro. Algunas personas sirven a Cristo toda su vida y otras por un tiempo muy corto. Pero todos entramos en la misma vida eterna. Todos recibimos las mismas bendiciones en el cielo. Y a la final, no importa cuánto tiempo tengas sirviendo en el ministerio, no importa cuánto recorrido, cuántas horas de prédica, cuántos sermones tengas, la vida que hayas hecho en la iglesia,
Lo dije en un capítulo anterior. Si a la final podemos reconocer en nuestro corazón, en realidad todos, en algún momento de nuestra vida, fuimos como aquellos obreros que entraron a las 5 de la tarde. Ninguno de nosotros recibió lo que era justo, porque si hubiéramos recibido lo justo, hubiera sido la pena de muerte. Amigo, cuando mires que otro al lado tuyo recibe algo, no endurezcas tu corazón, sino que más bien alégrate, porque el mismo Dios que fue bueno contigo es bueno con otros. Lo interesante de esa historia y lo que me gusta es que, ¿sabes qué? La viña no está cerrada. El Padre, el dueño del reino, todavía sigue llamando obreros a su obra. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a responder con un corazón agradecido porque algún día fuiste llamado, fuiste insertado? ¿O vas a guardar envidia en tu corazón? Yo espero que sea de la segunda manera. Y así que eso es todo por hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y nos vemos el próximo viernes. Así que te envío un fuerte abrazo. Dios te bendiga y nos vemos.